Buen día amigos de La Hoguera, estamos aquí con el periodista Jesús Lemus Barajas, que nos va a comentar sobre su nuevo libro, El Licenciado, que revela las redes y las artimañas que jugaba Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y siempre es un gusto y un placer platicar contigo y con todos nuestros amigos lectores y público de La Hoguera. Bueno, Jesús, pues para empezar, ya va para 2 semanas, 3 semanas que salió a la venta el licenciado. Pues platícanos un poco cómo fue el proceso de investigación de esto, cómo fueron los testimonios que recabaste, la documentación, las confirmaciones que obtuviste al respecto, pues, porque viene de información durísima, tan solo el prólogo es lapidario en contra de... Es exacto, así es, mi querido Carlos. El asunto es, el libro El Licenciado, que publico bajo el sello de HarperCollins, yo ya lo estaba preparando de alguna forma desde hacía varios años. Eh, Tú sabes, estuve dentro de prisión de manera injusta, justamente en el gobierno de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Y bueno, Genaro García Luna es el que me hace todo el expediente, el que me arma todo el show mediático y dice que yo soy un gran narcotraficante y es el que prácticamente me refunde durante 3 años y 5 días en la cárcel federal de Puente Grande. Bajo ese contexto, bueno, en la cárcel de Puente Grande yo estuve con los reos más notables que puede haber en la Selección Nacional del Crimen en México, y entre ellos te cuento, estuve con dos que fueron los socios justamente de Genaro García Luna, que es Alfredo Beltrán Leiva, jefe del cártel de los Beltrán Leiva, y Sergio Enrique Villarreal Barragán, el que fue en su tiempo el jefe de sicarios de los Beltrán Leiva. Entonces, ellos dos fueron los que en su momento deposaron mucha información, me pasaron mucha información, me platicaron aquellas noches, tardes de encierro, que no teníamos nada que hacer más que platicar porque éramos vecinos en el mismo sector, estábamos donde mismo, en el mismo sector de la cárcel, en el COC, en el de máxima peligrosidad, Centro de Observación y Clasificación. Y bueno, esa información que en su momento me virtieron ellos, yo la contuve, no la quise publicar todavía, pero la estaba preparando. Dije, en algún momento voy a publicar algo sobre Genaro García Luna. Afortunadamente se dio la detención de García Luna en diciembre del 2019 y bueno, decidí apresurar el paso con este proyecto, y nada más fue corroborar cierta información que bueno, y lo hice a través de muchos miembros activos del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa, del cártel de la familia michoacana, de los Caballeros Templarios, de los Beltrán, de los Arellano Félix y del cártel de Juárez. Entonces, toda esta información ya contenida la fui corroborando con otras fuentes, la fui corroborando para sostenerla de manera más clara. Y bueno, estas versiones también las corroboré con exagentes de la CIA, agentes en activo de la DEA y del FBI, y también con miembros activos y otros ya en retiro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, muchos de ellos también compañeros de Genaro García Luna en su momento. Entonces, toda esta información la aceleré prácticamente después de diciembre del 2019 y presento este texto prácticamente a mitad de este año a HarperCollins y les agrada, les gusta, y esto lo soporto también con otra serie de documentos que solicité a través de portales de transparencia, a través de documentos que me filtraron el propio CISEN, y que ahí los planteo, y que déjame decirte que esos documentos, muchos de esos documentos están contenidos dentro de un sitio. Obviamente el libro pues tiene un límite de impresión, entonces para no ser tan grande, porque hablamos todavía de cientos de hojas, y decidimos hacer un sitio que se ubica en www.ellicenciado.mx, y en ese sitio ahí hay una serie de documentos, organigramas del CISEN que me fueron proporcionados, y otros documentos oficiales también obtenidos de las áreas de transparencia de diversas dependencias, que van corroborando lo que yo voy diciendo. Así fue, a grandes rasgos fue el proceso de
de investigación de este libro. Te digo, es un libro concretamente, Carlos, con versiones desde lo subterráneo. O sea, lo que yo busco aquí, lo que contengo mucho y creo que es la importancia de este libro, es que es la versión prácticamente de que se conoce de García Luna desde adentro de los cárteles de las drogas. No es la versión oficial dada por el gobierno norteamericano, no es la versión dada por el gobierno mexicano, es la versión de quienes lo conocieron íntimamente en el campo del actuar. Te digo, agentes de la CIA, exagentes de la CIA, agentes del FBI, agentes de la DEA, agentes del CISEN y exagentes del CISEN y por supuesto principalmente miembros del crimen organizado en activo. Activo. Sí, porque llama la atención bueno, en el prólogo que mencionaba, abres con algo impactante que es la reunión entre el Mayo Zambada, los Beltrán Leiva, la cúpula del cártel de Sinaloa en ese momento, Sí. Que su objetivo es, acuerdan que tienen que sobornar o presionar, o como quieran decir, Sobornar, sí. sobornar Sí. a Sí. Felipe Calderón en pleno proceso del fraude del 2006. Exacto, exacto. Decido abrir con ese capítulo porque pienso que es el que más claramente establece quién era los cárteles de las drogas en ese momento, quién era justamente Felipe Calderón, que venía, como tú ya bien lo dices, venía de un fraude monumental y él le valió madre finalmente todo y él buscaba posicionarse y estar bien con los grupos que él consideraba podrían ser de importancia durante su gobierno. Y para esto, claro, así como consideró a los empresarios, a la Iglesia Católica, a algunos grupos dentro de los sectores productivos del país, sindicatos incluso, pues también contempló al crimen organizado. Y por eso decido entrar con esta historia vertida directamente de su autor principal, que fue Sergio Enrique Villarreal Barragán, que es el que cuenta y que de ahí surge todo un hilo conductor de Sergio Enrique Villarreal Barragán, cómo es que él se acerca precisamente a Felipe Calderón tras recibir la encomienda, y bueno, ya lo demás se va dando por añadidura, todo lo que se va dando dentro del texto, pues ya va dándose todo dentro de ese contexto, de esa reunión que yo le he llamado la reunión de Culiacán de septiembre del 2006, y es la que hace la diferencia, el parteaguas. Entro con esa reunión, pero no quiere decir que únicamente en este texto del licenciado hables solo de los 6 años de gobierno de Felipe Calderón. En este libro se comprende todo el historial de García Luna de los 27 años de servicio en la administración pública, desde que se inició en el CISEN en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, luego siguió en el CISEN con el gobierno de Zedillo, luego Vicente Fox lo lleva a formar la AFI, luego Felipe Calderón lo saca de la AFI y lo integra a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta que en la administración de Enrique Peña Nieto, sin ser funcionario, García Luna todavía tenía mucha injerencia en la asignación de contratos de prestación de servicios de inteligencia para el gobierno mexicano. Entonces, te digo, cuento una historia de 27 años de trayectoria de García Luna en ese sentido. Sí, porque además también de alguna forma y hasta parecería una ironía, el propio Calderón te da hasta cierto punto la razón en su libro de Decisiones Difíciles cuando narra el proceso de integración de su gabinete, cuando dice cuando narra cómo básicamente a toda la estructura de seguridad y del aparato de seguridad de Vicente Fox decide nada más ascenderlo. Sí. Al procurador, cabeza de vaca, lo vuelve consejero jurídico, al secretario de seguridad, que era Tomás Medina Mora, lo vuelve procurador, y como mencionas a García Luna, que era titular de la AFI, lo encumbra como secretario de seguridad pública. Exacto, eso es lo que hace finalmente Felipe Calderón y desde ahí deja ver su falta de oficio político, concretamente su falta de visión para gobernar un país. Felipe Calderón pensó que estaba recibiendo la tienda de raya de algún hacendado y que le tocaba administrarla nada más. Nunca pensó realmente por el bien, por el bienestar de los mexicanos, y por eso es que toma decisiones tan a la ligera y tan estúpidas como solo ascender a un grupo de funcionarios que trabajaron en una administración
para darle continuidad justamente a esa administración. Entonces, eso es lo que nos revela, lo que nos refleja la nula, la opaca personalidad de Felipe Calderón, que no se metió en preocupaciones, y así como no se metió en preocupaciones, pues para él fue muy cómodo dejarse gobernar prácticamente por Genaro García Luna, porque a final de cuentas Genaro García Luna es el que lo gobierna a Felipe Calderón dentro de la administración pública. Genaro García Luna a su vez respondía a los intereses de los cárteles. Por supuesto, Genaro respondía a los intereses del cártel, concretamente esta unión de cárteles que era el de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva, que se conocían en aquel tiempo como la gerencia, y entonces prácticamente la gerencia era quien gobernaba, porque el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva decidían por los cárteles, daban instrucciones a Genaro García Luna, y Genaro García Luna prácticamente estaba por encima del presidente. Entonces tuvimos realmente, no nada más en el sexenio bueno, prácticamente en el sexenio de Felipe Calderón, fue cuando tuvimos prácticamente el gobierno del presidente Ismael El Mayo Zambada y del vicepresidente Arturo Beltrán Leiva. Ellos fueron realmente los que condujeron el país. Por eso fue el desastre que nos heredó, y por eso el presidente de la República pues siempre brilló por su ausencia. Sí. Pero además de eso, también hay otro tema que abordas en tu libro, que es la relación que había entre el grupo de Calderón, incluido García Luna, con los medios de comunicación. Mencionas desde que Calderón coordinaba la bancada del PAN en San Lázaro, cómo se fue haciendo de gente que sabía premiar y castigar a los medios, por Exacto. decirlo elocuentemente. Y eso ya en la presidencia, pues se sale completamente de control. Sí, sí, yo creo que ahí es fundamental la personalidad de Max Cortázar. Max Cortázar, que sabíamos ya venía de la administración de Vicente Fox, ya venía por ahí de hacer trabajos secundarios, terciarios a lo mejor. Él se encumbra prácticamente, embona perfectamente en el equipo de Felipe Calderón, y él es el que se convierte en el eslabón en la utilización de los medios de comunicación, concretamente las televisoras, porque recordemos que Max Cortázar tiene un pasado artístico, que es el que lo relaciona prácticamente con los directivos de Televisa y posteriormente con los directivos de TV Azteca. Y entonces, en esa relación, Max Cortázar es el que acerca a los medios y a Felipe Calderón. Y de ahí se aprovecha Genaro García Luna, que era muy bueno en la búsqueda de reflectores, y por eso es que logra esa alianza entre televisoras y Secretaría de Seguridad Pública. Una vez que se da esa alianza, es como se lleva a cabo todo el show mediático, pues que ya conocemos, ¿no? Y por eso vemos la importancia que algunos falsos periodistas que trabajan para Televisa o TV Azteca, pues dieron en su momento a eventos que no tenían ningún sustento jurídico, ningún sustento de investigación, pero que representaban una forma de decirle a la gente que se iba ganando la guerra contra el narcotráfico. Y aunque eran verdaderos shows mediáticos, los hicieron pasar como grandes verdades en su momento. Tenemos el caso de Florence Cassés, del Michoacanazo, la Operación Limpeza, el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare o del comisionado Javier Herrera Valles, entre muchos otros que hay por ahí. Incluso ahí en este libro yo refiero y presento las facturas que se pagaron a Televisa y a TV Azteca por hacer estos shows mediáticos. Sí, y que al fin y al cabo esa relación continuó, ¿no? Porque, por ejemplo, la mano derecha de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, terminó trabajando para el corporativo de Ricardo Salinas Pliego. Exacto, esa es otra vertiente, porque dentro de todo el desfalco de recursos y de institucionalidad que hizo Genaro García Luna, pues también está ese que es un factor que no poco o nada se ha mencionado en la prensa. Yo aquí lo señalo muy claramente, cómo es que García Luna, con el apoyo de Luis Cárdenas Palomino, cómo ellos entregan la iniciativa, la seguridad pública del país a la iniciativa privada, donde incluso hay filtraciones del narcotráfico, y cómo es que se crean las instituciones de seguridad privada.
que ahí señalo, se me va ahorita la cantidad, pero son cientos de empresas privadas las que comienzan a recibir la concesión de la seguridad pública del país y comienzan a cuidar aeropuertos, comienzan a cuidar centrales de autobuses, puertos marítimos, ferrocarriles, estaciones de ferrocarril. O sea, se encargan de todo el control de tráfico de personas y todo lo que implica con ello por parte de estas empresas particulares. Y justamente es Luis Cárdenas Palominos quien crea una empresa insignia, que es la empresa de seguridad privada Mantium. Adamantium. Adamantium, ¿verdad? Y entonces, justamente con ella se asocia con Ricardo Salinas Pliego, y por eso se convierte en el brazo derecho, porque se encarga de la seguridad, no nada más de la televisora, sino de todas sus empresas, también de las empresas mineras que tiene el Grupo Salinas, donde, por supuesto, y déjame decirte que hay averiguaciones previas, carpetas de investigación de algunos periodistas asesinados, donde se refiere mucho el nombre de esa empresa, ¿eh? Grupo Salinas. Sí. Sí. Y ahora que lo comentamos, esta relación que hubo con la prensa, lo que comentas de que hubo gente que integrantes de la prensa mexicana, particularmente de las televisoras, que se aliaron a García Luna. ¿Cómo viste tú lo que sucedió en la audiencia de la semana pasada en Nueva York, donde se tuvo que suspender precisamente por el comportamiento de la prensa mexicana? Mira, fíjate que ahí yo difiero un poco de que el comportamiento haya sido de la prensa mexicana. Bueno, ahí hubo un error de parte de una televisora que quiso conectar, violando la normatividad que había marcado el juez Brian Cogan, para que esa señal telefónica no se difundiera en forma inmediata ni se grabara. Hubo un noticiero matutino que se quiso conectar y aprovecharse y ganar la nota, haciendo pasar la voz de Genaro o del juez, todo mientras lo estaban enjuiciando. Eso sí es reprobable, por supuesto. Es una falta de ética completa de este grupo empresarial que permitió eso y de estos supuestos periodistas que están al frente de ese noticiero. Pero el asunto es que aquí lo que he encontrado yo después de esto es que fue un grupo de gente cercana a Genaro García Luna, encargados todavía de la seguridad pública del país, con acceso a sistemas de tecnología del CISEN, de la Fiscalía General de la República y del Ejército, quienes infiltraron la línea telefónica del juzgado de Estados Unidos. Y esto lo hicieron con la única finalidad de sabotear para que se suspendiera o se cancelara en ese momento la audiencia y posponerla. Afortunadamente el juez Brian Cogan decidió nada más suspenderla por media hora y después ignoró todo el ruido, permitió que siguiera fluyendo, pero ya no hubo la conexión, ¿sí? Ya no hubo la conexión ideal para escuchar todo el proceso. Pero esto fue un intento de sabotaje que hicieron grupos que están todavía dentro de la cuarta administración y que sirven a Genaro García Luna. Y al tiempo, vamos, seguramente en su momento el juez Brian Cogan dijo que se investigará el caso y ojalá llevara ese caso de investigación para que se encuentre de dónde estuvo la conexión. Porque si tú estuviste conectado, como estuvimos muchos otros, no me dejarás mentir que se escucharon mugidos de vaca, niños llorando, trastes lavándose, la señora histérica gritándole al niño que ya se iba. O sea, hubo una serie de cosas que no fue otra cosa más que la conexión de llamadas particulares o la conexión directa a teléfonos que estaban estáticos, pero que los conectaron directamente y los abrieron para viciar el ruido de la comunicación de la línea oficial. Entonces, yo aquí en este caso creo que los periodistas mexicanos que nos conectamos, todos teníamos mucho interés y un legítimo interés por dar a conocer lo que estaba pasando. No íbamos a autosabotearnos lo que iba a suceder. Sí hizo mal esa estación de televisión que quiso transmitir al momento la información que ocurría. Por supuesto que hizo mal, pero realmente el sabotaje vino desde un grupo de espías, le podemos llamar, que trabajan dentro de la Administración Pública Federal y que les interesaba mucho que la audiencia se cancelara. Sí. Y bueno, ahora que mencionas el tema de la prensa, pues podemos pasar a tu caso particular. Claro.
tú, porque tú fuiste secuestrado básicamente por el Estado mexicano, precisamente por cumplir con tu labor periodística. As- ¿Cómo ocurrió esto? Así es, mi querido Carlos. Mira, yo soy un periodista de Michoacán y yo trabajaba en un diario muy modesto allá en La Piedad, Michoacán, donde yo era el director y propietario. Entonces, eh, pues hacía mi trabajo normal con cualquier otro reportero, pero le puse mucho interés a criticar la guerra contra el narcotráfico, justamente la de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que inició en Michoacán el 6 de diciembre del 2006. Entonces yo comencé a cuestionar eso, incluso llegué tanto a investigar cómo estaba la estrategia, porque debo decirte que hay una cosa que no se ha dicho en los medios, que en el primer acto de gobierno de combate al narcotráfico para ir y desmantelar a los cárteles de las drogas en Michoacán, aquellos más de 7,000 policías que desplegaron, entre policías militares y todo, que desplegaron, lograron la detención de 262 personas en una sola noche. Y son 262 personas que fueron presentadas ante ministerios públicos como jefes supuestos del narcotráfico y que pasaron igual que yo muchos años para poder demostrar que no eran culpables. Entonces, a partir de ahí yo comienzo a investigar que la guerra contra el narcotráfico pues no iba en serio y comienzo a publicar las relaciones que tenía Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Felipe Calderón, con Servando Gómez Martín y Latuta. Eso es lo que hace que se moleste el presidente de la República y hace que me secuestre un grupo de la Policía Ministerial de Guanajuato, dirigido y comandado, por supuesto, por su amigo el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. Y Juan Manuel, un grupo de policías de Guanajuato me secuestra y me intentan desaparecer. Y digo lo intentan porque cuando se da mi secuestro, el 7 de mayo del 2008, cuando se da ese secuestro, Reporteros Sin Frontera lo denunció en forma muy puntual y señaló claramente quiénes habían sido mis captores, el comandante Ángel Ruiz Carrillo de la Policía Ministerial de Guanajuato, y él era mi fuente, pero me secuestró para entregarme a que me asesinara un grupo del cártel de los Zetas. Cuando se hace la denuncia por parte de Reporteros Sin Frontera, bueno, finalmente se señala que el gobierno de Guanajuato es el que me había secuestrado y que un grupo de la policía, incluso se menciona quién es el que me había secuestrado, y el propio comandante que me secuestró no le queda otra más que ir a sacarme de aquella casa de seguridad donde me había entregado. Estamos hablando que eso ocurrió desde las 12 del mediodía, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde seguramente, como es ahora más o menos, vienen, van y me sacan y me presentan ante a la agencia del Ministerio Público. Y ahí, mientras yo estaba sometido a tortura durante 72 horas, mientras me ponían una buena chinga, Genaro García Luna instruye a su equipo de abogados y me arman un expediente del tamaño del mundo para decir que yo era un reo, que yo era un delincuente, un narcotraficante que operaba en por lo menos 6, 7 estados del país. Eso que me señala hace que me dicten mi orden de aprehensión y por supuesto voy y me llevan a una cárcel que es la cárcel de Puente Grande, donde pasaría luego los siguientes 3 años y 5 días dentro de esa cárcel, acusado de delitos como narcotráfico y delincuencia organizada, en compañía de otros reos como ya los hemos comentado, como Rafael Caro Quintero, etcétera, etcétera. Así es como se da mi secuestro. Sí. Y pasas 3 años dentro de Puente Grande y Sí, convives sí, con narcotraficantes, pero también con otras figuras de crimen, distintos crímenes, claro, que bien funcionan como un mapeo de los crímenes a lo largo de los sexenios de México. Porque estaba Rafael exacto. Carpintero, del cártel de Guadalajara, ahora del cártel de Sinaloa, pero también estuviste ahí con gente como Mario Aburto, con La Rana, del Sí, carnal o Ocampo. el mocho orejas, los narcosatánicos, pues sí, sí, como tú bien dices, es un mapeo del crimen transeccional que se da en México y que no nada más fueron narcotraficantes como Beltrán Leiva o como Sergio Enrique Villarreal Barragán o como Rafael Caro Quintero o Armando Amezcua Contreras, ¿no? También hay otros delincuentes de otros crímenes como Mario Aburto, como Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, el asesino confeso del cardenal Posadas Ocampo, o el asesino confeso de Mario Ruiz Macié,
o el asesino confeso también del licenciado Colosio, Mario Aburto, entre otros, pero los narcosatánicos. O sea, sí hay una variedad de delincuentes y eso es lo que a mí me permite hacer dentro de la cárcel pues un reporteo, el que hubieras hecho tú, el que hubiera hecho cualquier otro periodista que hubiera estado en mis circunstancias. Hago un reporteo y comienzo a platicar con los presos, comienzo a ver cuáles son sus historias de vida y eso lo llevo y lo plasmo, bueno, a un libro que se llama Los Malditos, que es el primero que publiqué en el 2013 y ahí es donde hago una crónica de la cárcel y una radiografía de cómo se vive dentro de la cárcel y quiénes eran hasta ese momento, dónde estaba Rafael Caro Quintero, del que ya nunca se volvió a hablar, o cómo estaba Mario Aburto, del que también ya nunca más se volvió a saber más. Entonces, toda esa historia es lo que voy narrando y a mí me sirve para compilar mis primeros libros. De ahí consigo mucha información, asumo mucha información y bueno, afortunadamente hice apuntes y saqué cartas, saqué notas y todo y es lo que me ha dado también sustento para no nada más contar esas historias, sino también ir entendiendo, ir comprendiendo cómo es que opera las redes de la delincuencia organizada desde adentro, desde sus propias estructuras, o sea, qué es lo que piensan en los intestinos de estas organizaciones criminales. Sí. Y siguiendo hablando de tu caso, quiero tocar un tema sobre qué papel jugó un señor que se llama Carlos Amarripa en Guanajuato. Fíjate que jugó un papel muy, muy importante porque justamente cuando yo fui secuestrado, Carlos Amarripa, hoy fiscal general del estado de Guanajuato, en su momento él era coordinador general de la Policía Ministerial de Guanajuato, es decir, él fue prácticamente el que instruyó al comandante Ángel Ruiz Carrillo para que me secuestrara. En pocas palabras, él es el responsable de mi secuestro, es el responsable directo de mi secuestro y él es el responsable directo del intento de homicidio del que fui parte, tanto a manos de los Zetas como dentro de la Fiscalía General dentro de la entonces Procuraduría General de la Procuraduría del Estado de Guanajuato, cuando estuve sometido a tortura durante 72 horas. Carlos Amarripa en aquel tiempo tenía buenas relaciones con el cártel de los Zetas, tan es así que justamente por eso me entregó con el cártel de los Zetas y justamente por eso luego manda al propio Ángel Ruiz Carrillo para que me sustraiga de una de las casas en las que me había entregado. Entonces, Carlos Amarripa es el primer delincuente y el primer asociado con el narcotráfico en el estado de Michoacán. ¿Sí? Y eso no es de ahorita, eso es desde el 2008, que fue cuando yo fui detenido por su policía ministerial y pude conocer luego también dentro de la cárcel por versión de un, este, de un interno de la cárcel de Puente Grande, de apellido Sánchez Limón, José Sánchez Limón, que era un ex líder de los Zetas en el estado de Guanajuato, y ahí lo plasmo en Los Malditos Uno, cómo es que los Zetas pagaban cuota al entonces procurador Daniel Cho, entonces procurador de justicia del estado Daniel Chowell, y al propio entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez les pagaban cuotas para mantenerse operando en el secuestro en el estado de Guanajuato, concretamente en los municipios de León y de Irapuato y Salamanca, que son los de mayor importancia industrial y mayor cantidad de industriales, y ahí operaban, y esa es la importancia que tiene este señor que se llama Carlos Amarripa. Sí, porque como mencionaste, pues él sigue, después de ser el encargado de la policía ministerial, sube a ser el procurador, dura 10 años como procurador y a principios del año pasado lo nombraron fiscal general autónomo por otros 10 años, 9 años, perdón. Sí, Entonces, esa estructura vinculada con el crimen organizado sigue viva, sigue activa. por supuesto que sigue activa y si tú recuerdas o fíjate en las fechas y vas a encontrar que el ascenso de este de Carlos Amarripa pues tiene mucho que ver justamente también en la actuación de cómo operó Genaro García Luna y Carlos Amarripa podría ser uno de los muchos procuradores que pasaron a convertirse en fiscales con la instrucción, con la venia de Genaro García Luna, aunque ya no fuera el, el secretario de Seguridad Pública, pero él prácticamente impulsó muchas carreras de muchos procuradores del Estado en todo el país, de procuradores de Estado en todo el país,
y que hoy se han encumbrado como fiscales y que en ellos va a estar la justicia de los estados en los próximos 10 años, como tú bien dices. Sí, y otra cosa que tiene, además de esos vínculos con García Luna, algo que le sirvió a Samarripa y al gobernador Diego Sinue para impulsar esta candidatura fiscal, son las credenciales de Samarripa por parte de la DEA, del FBI, de todos estos, del respaldo que tiene de la iniciativa Mérida, que volvemos al Exactamente. inicio. Siguen Volvemos al siendo inicio. las mismas autoridades extranjeras. Exactamente, son las autoridades extranjeras las que están formando a estos funcionarios sin ninguna normatividad de operación y que les permite estar coludidos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y estamos viendo la repetición del caso de Genaro García Luna, pero en chiquito, así de fácil. Estamos viendo la repetición del caso García Luna en Guanajuato nada más. Sí, y entonces tenemos este caso, ya para englobar un poco, ¿tú qué fue lo que llevó a Estados Unidos a ser quien diera el paso para atrapar a García Luna y tenerlo hoy ante un juzgado? Mira, Hace- yo creo que ahí, sí, yo creo que ahí lo primero que la idea para Estados Unidos no sabían realmente quién era Genaro García Luna hasta antes de que el Chapo fuera entregado en extradición. La llegada del Chapo y sus declaraciones preparatorias, sus declaraciones extraoficiales, sus acuerdos de alguna forma con la fiscalía, que al tiempo los vamos a ir viendo, aunque esté sentenciado a cadena perpetua, al tiempo vamos a ir viendo cómo se va a ir diluyendo eso. En esos acuerdos, en esas pláticas que tuvo el Chapo Guzmán, por supuesto que surgió mucho el nombre de Genaro García Luna, y eso llamó mucho la atención del gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano, recordemos, fue el que lo hizo crecer prácticamente. Si Genaro García Luna es hijo político del PRI y del PAN en México, pues él es un soldado o un espía formado por el gobierno norteamericano. Entonces, a Estados Unidos le preocupa por supuesto mucho el que uno de sus hombres de mayor confianza lo haya traicionado de esa forma. El encargado de cuidar el patio trasero del gobierno, del territorio norteamericano, pues prácticamente estaba coludido con los ladrones. Entonces, eso es lo que le preocupa a Estados Unidos y por eso es que se inicia la investigación y se da, por supuesto, con las relaciones de narcotráfico que tenía García Luna. Y lo que lo lleva prácticamente a ser juzgado en Estados Unidos es precisamente porque faltó a la confianza y porque faltó a la confianza al haber recibido capacitación de la DEA, el FBI y la CIA. Y faltó también a las finanzas porque manejó los recursos, tan solo por mencionar en el gobierno de Felipe Calderón, del Fondo Mérida, que fue un de 13.8 millones de dólares y de los que no hay absolutamente ninguna comprobación. Entonces, creo que esa falta de ese el traicionar esa confianza de Estados Unidos es lo que hace que lleven a juicio a Genaro García Luna y por eso es el reclamo de Estados Unidos, porque busca subsanar, busca la operación cicatriz, pues, salvadora de ese momento, de ese momento vergonzoso de cómo el gobierno norteamericano se dejó engañar por un mexicano. Sí, y ya hablando en términos actuales, primero mencionabas que sigue habiendo operadores de García Luna al interior del actual gobierno. Estamos a punto parece que estamos a punto de que el secretario Alfonso Durazo dé las gracias y se vaya de candidato a Sonora. Sí. Por ahí se barajean algunos nombres de García Harfuch, de el comandante de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio, incluso del propio Manuel Espino. ¿Qué tan alentador ves tú el panorama para el Pues segundo tramo del gobierno del presidente López Obrador? yo lo veo muy desalentador el panorama realmente desde el segundo tramo del gobierno de López Obrador, porque desde el momento en que se permitió la instalación de Alfonso Durazo Montaño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuando Alfonso Durazo Montaño
era prácticamente socio de Genaro García Luna cuando los dos sirvieron al gobierno de Vicente Fox y cuando se dio la fuga del Chapo Guzmán. Desde ahí el presidente López Obrador manda una mala señal. Yo pienso que el presidente López Obrador es una persona buena y creo en su discurso y me gusta, pero creo que lo están engañando muchos de su alrededor o es un hombre muy inocente. Y el hecho de que se haya dejado a Durazo Montaño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es una extensión finalmente de Genaro García Luna. Todo el mundo sabe las relaciones. El que se pretenda dejar a García Harfuch, pues también hablamos de una extensión de García Luna. Es un hombre que se formó también en la escuela de Genaro García Luna. O sea, hay muchos funcionarios que todavía están debiéndole favores a Genaro García Luna y que por supuesto no se está cumpliendo aquella promesa o aquella petición del presidente de sacar fuera a todos los que estuvieron en alguna relación con el exsecretario de Seguridad Pública. Entonces, por eso es que yo veo muy difícil, porque finalmente el control de la seguridad nacional, de las instituciones de seguridad pública, salvo del Ejército y de la Marina, pues prácticamente están copadas por un equipo de hombres y de funcionarios que en su momento formaron parte de la corte que tuvo Genaro García Luna. No en balde pasó 27 años tejiendo las redes del poder Genaro García Luna. Desde enero de 1989 hasta diciembre del 2012, Genaro García Luna se dedicó a tejer una red de amigos, de cómplices y de subalternos, y a todo el mundo le debía el favor. Por eso es que tenemos esta crisis. Ok. Y pues, hablando de ti, después de Licenciado, que pinta para ser un bestseller, de acuerdo a lo que Gracias. nos indican estas primeras semanas, ¿qué sigue para Jesús Lemus? Pues a mí en lo personal traigo otros proyectos, tengo otro libro ya en puerta, ya estoy trabajando un tema también que tiene que ver mucho con el narcotráfico, tiene que ver mucho con la seguridad de los periodistas, tiene que ver mucho con la crisis de seguridad que estamos pasando los comunicadores, los periodistas concretamente, no los comunicadores, los periodistas. Entonces, eso es lo que sigue, vienen proyectos de nuevos libros, tengo por ahí algún texto que espero también se publique y seguir en la labor diaria del periodismo, haciendo trabajo de investigación, desde mi trinchera, denunciando lo que me toque que ir señalando en el acontecer diario. Y pues estaremos al pendiente de todas tus nuevas revelaciones, Jesús. Muchas Bueno, pues gracias. amigos de la hoguera, Jesús Lemus Barajas, el autor de El Licenciado, sobre todas las triquiñuelas y el pasado oscuro de Genaro García Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi querido Carlos Montesinos. Siempre es un gusto y un placer. Estamos a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias.